Shalom, shalom, amados Ahim, amadas Ahayot, espero que se encuentren bien. Bendecimos al Abba por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Estamos pronto a celebrar una convocación, un Mikra Kodesh, hermanos, que es muy, pero muy importante para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Trata de Yom Kippur. Bendito sea el Eterno, también llamado como Yom Kippurín, hermanos. Y esta es una oportunidad que nos entrega el Eterno para que nosotros como congregación, como Keilah que somos, podamos ser perdonados, hermanos, colectivamente. Esto es una bendición. ¿Por qué digo colectivamente? Porque, por ejemplo, la fiesta de Pesaj, hermano, bendito sea el Rey de la Gloria, de Pascua, como lo hemos antes aprendido, hermanos, pero sabemos que su original es Pesaj. Esta fiesta es algo que el Eterno pues nos perdona, nos limpia y nos llama a su servicio, pero en este caso, hermanos, individualmente. Mas en esta fiesta de Yom Kippurín, hermanos, el Eterno nos llama y nos convoca colectivamente. Bendito sea el Rey de la Gloria y bendecimos al Rey porque nos da esa oportunidad mañana de poder afligir nuestras almas, de poder venir al Creador y pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Borrón y cuenta nueva para que usted me entienda mejor y que usted y yo podamos a través de este perdón, hermanos, sentirnos cada vez más libres. Claro que Yahshua HaMashiach nos perdona nuestros pecados a diario, hermano. Bendito sea el Eterno. Pero esto es algo que, más que simbólicamente hablando, hermanos, es algo que representa lo que el Eterno pues hará con nosotros el día que Él venga. Bendito sea el Rey de la Gloria y podamos nosotros en este caso pues reconciliarnos una vez por todas con nuestro Abacadosh. Poder verlo como Él es. Qué bendición tan grande esta, ¿verdad que sí? Que usted y yo podemos llegar a alcanzar, a lograr. Bendito sea el Eterno. Vamos a levantar una pequeña tefilá pidiéndole al Eterno que se glorifique en este sidur y que la Shon que vaya a anunciar este mensaje no sea la del hombre, sino la del el Roja Kodesh. Bendecimos tu nombre, Abacadosh, te damos gracias por este tiempo que nos concedes. A ti sea toda rabá, toda gloria sempiterna. Te pido, Señor, que alistes y prepares el receptor de cada persona oyente que oirá este mensaje el día de hoy, mi Rey. Háblale a su corazón, Señor. Enséñalo, instrúyelo, redargúyalo, exhórtalo, repréndelo. Señor, consuélalo. Bendito sea el Rey de Gloria. A ti sea toda rabá por los siglos de los siglos. Amén, amén. El Eterno me permite titular esta enseñanza el día de hoy. No seas como los cerdos. Si hay algo que la Torá nos pone a nosotros como énfasis, es que, hermanos, nosotros debemos evitar como de lugar el pecado. El pecado es prácticamente traducido literalmente como las escrituras lo enseña, la transgresión de los mandamientos de nuestro Abba celestial, hermanos. Esto es pecado, el transgredir prácticamente la Torá del Eterno. Esto lo considera las Sagradas Escrituras como pecado. Y esto es algo que usted y yo, como creyentes, como siervos del Eterno, como creación del Adón que somos, debemos sobre todas las cosas evitar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta enseñanza, que para algunos de ustedes a lo mejor es un repaso, pero que, como dice Rab Shaul, hermano, no nos cansemos de anunciar lo que tenemos que anunciar, ¿verdad? De parte del Adón. Bendito sea el Eterno, porque esto es de edificación, esto es de exhortación, esto es para reconciliación, hermanos. Bendito sea del Todopoderoso. Bendecimos al Abba por esto. Entonces, dice que no seamos como los cerdos. Bendito sea Hashem. Es tremendo porque el cerdo, siendo un animal como indefenso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Inofensivo en este caso, que a veces cuando son prácticamente pequeños y peluditos, qué bonitos son y provoca uno tenerlos, ¿verdad que sí? Acariciarlos, estar con ellos, darles de comer. Pues la bendita y hermosa Torá, hermanos, que todo lo conoce y todo lo sabe,
que todo fue creado por ella, porque sabemos ya de que Yahshua HaMashiach es la Torah viviente, y dice Colosenses, nos enseña en el Brit Hadashah, que todo fue hecho por él y para él fueron creadas todas las cosas, sea visible, sea lo invisible, sean dominios, tronos, potestades, gobiernos, autoridades, todo fue creado por él y para él, hermanos. Bendito sea el Eterno. Y él es el que tiene el derecho de estipularnos a nosotros, de decirnos a nosotros qué está bien y qué no está bien, qué es santo y qué es inmundo, hermanos. Y por lo tanto, vamos a descubrir el día de hoy qué simboliza el cerdo en este caso en la bendita Torah. Mire, acompáñenme por favor y abran sus Biblias, abran su Torah, hermanos, y vamos a abrir el Sefer Baikra. Sefer Baikra es Levítico, el libro Levítico, y vamos a leer el Perek 11 y vamos a darle lectura a los Pasukim del 7 al 8. Entonces dice Levítico 11 del 7 al 8 estas palabras. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundicia. Entonces esto es tremendo, amados Ahim y amadas Ahayot, porque aquí nos define Torah de que el cerdo, lamentablemente, por muy lindo que se vea, es un animal que está considerado inmundo. O sea que en su estado de muerte, como en su estado, en pocas palabras, de cadáver, incluso no podemos llegar a tocarlos. Hay personas que trabajan en la gastronomía, en la hotelería, así como su servidor, bendito sea el Eterno, donde lamentablemente en varias ocasiones tenemos que trabajar esta especie de animal, hermanos. Bendito sea el Eterno, porque vivimos en un país, aquí como es Alemania, donde la mayor carne que estos alemanes consumen es el cerdo, hermanos. Bendito sea el Eterno. Les falta nada más meter el cerdo en su habitación, hermano. Porque como les gusta el cerdo y todo tiene que ser con cerdo. Bendito sea Hashem que nos trajo a este lugar, ¿verdad que sí? Alabado sea su nombre. Entonces, con el favor del Eterno, pues aquellas personas que el Eterno les permite trabajar estos ciertos animales, hermanos, que la Torah los considera como inmundo, pues ya yo pienso que en el tiempo del Eterno, el Eterno permitirá de que esto ya no sea más. ¿Por qué? Porque es algo que el Eterno ha prohibido, hermanos, en su bendita Torah por cuanto es inmundo. Y vamos a ver por qué el cerdo es en sí inmundo, hermanos. Aunque sea un animal que se vea bonito, ¿verdad? Y que todo el mundo pues le gustaría tenerlo, sobre todo en su plato, hermanos. Bendito sea Hashem. Veamos ciertas características de este animal. Dice, el cerdo es un animal al cual asocian. Mire lo que se le atribuye al cerdo. El cerdo es glotón. Se le asocia a la glotonería, la falta de higiene, los modales, hermanos, los malos modales, en este caso, el pecado en sí. También se piensa que son extremadamente sucios cuando no necesariamente es así, ya que puede ser uno de los animales más limpios de las granjas. Lo que tiene que ver la higiene. Vamos a ver más adelante porque enseña la bendita Torah de que el cerdo, después de haber sido lavada, vuelva a revolcarse en el seno, en el lodo. Esto tiene una causa y esto tiene una razón. Entonces les pido para que usted y yo entendamos algo, de que se vayan y abran la carta primera de Yohanan, Perec 3, y dice el Pasuk 8 estas palabras. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Adonai, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué nos quiere aquí en este caso enseñar Yohanan? ¿O a qué nos quiere llamar a la prudencia? Y es que, hermano, toda persona que transfiere la Torah se hace pecadora. Y dice que toda persona que practica el pecado, dice de que ya
ha sido constituido como, en este caso, hijo de Hasatán, servidor de Hasatán, porque incluso Yahshua HaMashiach, cuando reprendía a los fariseos, a los escribas y a los saduceos en una de las ocasiones que se le presentó, y el Padre los permitió para confrontación de sus almas, hermanos, para que se arrepintiesen, para que volviesen al camino que el Adón había trazado desde un principio de los tiempos de Moshe. Hermanos, porque sabemos que la voluntad del Abba no es que las almas se pierdan. El Eterno no quiere ni siquiera que el impío perezca, hermano, sino que se devuelva de su camino y comience a hacer la voluntad de nuestro Abba celestial. Y esto es algo que muchos de nosotros no hemos entendido aún, hermanos. No me refiero a esta Keilah, porque esta Keilah es entendida. Lleva años recibiendo la bendita y hermosa enseñanzas del Adón, hermanos. Me refiero, como este vídeo está puesto en YouTube públicamente, pues cualquier persona tiene acceso a ello. Y a estas personas que no conocen y que no quieren saber nada del Adón, o sea, en este caso, del Dios creador de todas las cosas, pues a este clase de personas es este mensaje dirigido para que ustedes puedan abrir sus ojos y entender de que hay un mundo espiritual que nos rodea y que tiene bastante influencia sobre la humanidad, hermanos, y que son dos reinos que se están peleando las almas. Esto es algo que el mundo no entiende, la mayoría de ellos, hermanos, por cuanto están velados, dice la bendita y hermosa Torah del Eterno. Entonces, aquí nos enseña Yohanan de que el que practica el pecado, hermanos, es hijo de Hasatán. Toda persona que transgiere Torah, hermanos, pues se hace pecador, hermanos, y por lo tanto pasa a ser del otro bando. Si no se arrepienten, hermanos, porque una cosa es que usted caiga en pecado, otra cosa es que usted practique el pecado. Son dos cosas distintas. Porque el siervo, el Hijo del Eterno, en cualquier momento puede caer, hermanos, o puede llegar a cometer un pecado. Pero ya es una persona que no milita en el pecado, que ya no lo practica, y mucho menos se goza en él. Bendito sea Hashem. Sino que cada vez que el Eterno permite una prueba y no la aprobamos, hermanos, porque caemos en tentación o porque caemos en un pecado, bendito sea el Eterno, ¿verdad que sí? Ese servidor, ese hijo del Eterno, ese servidor, hermanos, bendito sea Hashem, se duele en el alma, en el corazón de haber hecho lo que hizo. Mientras que las demás personas que no conocen al Adón y no tienen la salvación, pecan deliberadamente, se gozan, practican el pecado, lo comparten y se gozan cuando otros lo hacen también, hermanos. Bendito sea Hashem, para que usted tenga una mejor comprensión de lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy de parte de Hashem. Entonces vemos, hermanos, de que es un animal que no cumple con las características y los requisitos que usted y yo necesitamos tener para poder meterlos en nuestro menú, hermanos. Bendito sea el Eterno, nuestra comida culinaria. Por eso el Eterno nos prohíbe desde un principio de que nosotros vayamos a ingerir estos tipos de alimentos, como lo es el cerdo, hermanos, porque en sí es un animal que, hermanos, ¿sabía usted que le falta un cierto porcentaje para que su carne sea pus? Bendito sea Hashem. El cerdo es malísimo, hermano. El cerdo es portador de un parásito que no se va así por así, hermanos. Y por muy buena y fresca que se vea la carne, ese parásito está ahí. Y si ese parásito no es, en este caso, pues, quemado o no es vencido, por decirlo así, no es frito hasta que ese parásito muera, hermanos, pues esto puede causar estragos en la persona. ¿Por qué? Porque ese parásito llega incluso hasta el cerebro, hermanos, causando daños irreparables. Bendito sea el Rey de la Gloria, que solamente la misericordia de Hashem podría otra vez restaurar ese daño, para que usted me vaya entendiendo.
Entonces vamos a ver ciertas características de este animal, como lo es el cerdo. Número uno, primeramente, el cerdo es un animal al cual asocian, como lo hemos visto, a la glotonería, hermanos, a la falta de higiene, los malos modales, al pecado. También se piensa que son extremadamente sucios cuando no necesariamente es así, que pueden ser uno de los animales más limpios incluso de la granja, pero limpios externamente, no internamente, hermanos. Y esto lo vamos a ir prácticamente desglosando. Entonces ya vimos en este caso lo que Johanan nos enseña de que no podemos practicar tales cosas. Entonces veamos otras características de este animal. Dice, al ser omnívoros, hermanos, los cerdos pueden alimentarse de hongos, frutas, raíces, insectos, plantas, ratones, imagínense, hermanos, desechos, etcétera. Es el único animal, hermano, o uno de los únicos animales de los cans minimales y pocos animales que se llegarían a comerse a sí mismo, entre ellos mismos. Usted le echa carne de puerco a un puerco y se lo come, hermanos, sin ningún remordimiento. Vamos, no le da ni tiempo de pensar, hermano, cuando ya se lo ha llevado al estómago. Bendito sea Hashem, para que usted vea. Dice, poseen un sentido del olfato muy desarrollado por el cual pueden encontrar alimentos enterrados muy fácilmente. Y por eso este animal es usado, hermano, incluso por personas que eh, les gusta vender lo que es el trüffel. No sé exactamente cuál es la palabra eh, en español para esta clase de raíz. Es como una especie de raíz, hermanos. Es un tubérculo. Bendito sea el Eterno que la gastronomía y la comida culinaria de alto nivel utilizan y es bastante caro, hermanos, para adobar la comida, ciertas cosas como alimento, hermanos. Bendito sea el Eterno. Y estos cerdos son expertos en encontrar eso porque tienen muy buen olfato. Así como el Taita Hasatán, hermanos, que ese sinvergüenza tiene muy buen olfato. Bendito sea Hashem. Dice Mateos 13, del 3 al 4, estas palabras. Y les habló muchas cosas por palabras diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Sabemos que estas aves, sinónimo de qué? De espíritus inmundos, del reino infernal, que viene prácticamente a buscar esta semilla que ha sido prácticamente sembrada junto al camino. Como lo acabamos de ver, estos animales son expertos, hermanos, en encontrar bajo la tierra estas ciertas semillas y tipo de alimentos, hermanos. Así como Hasatán, hermanos, lo hace. Bendito sea Hashem. Dice que la piel gruesa pero sensible está cubierta en parte de ásperas cerdas, dice, y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos, como todos los suizos son animales rápidos e inteligentes. Bendito sea el Rey de la Gloria. O sea que no es cualquier cosa, hermanos. Es un animal que es rápido y es bastante inteligente, hermanos. Y les dijo, mire lo que dice en Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que a Satán es rápido. Estamos viendo que estos tipos de animales, hermanos, tienen características tremendas. No por nada Salomón nos enseña, hermanos, de que debemos observar el reino animal porque se nos fue entregado a nosotros como ejemplo, hermanos. Y nos cita Proverbios 6, donde dice que veamos a la hormiga, ¿verdad que sí? Que veamos al conejo y que veamos ciertos animales que hermanos, son ejemplo para nuestras vidas. Bendito sea el Eterno y que podemos aprender bastante de ellos. Entonces estamos viendo de que Hasatán tiene las mismas características que este cerdo, hermanos. Y miren, la palabra demonio, etimológicamente hablando, viene de la palabra original griega daimon, que significa ser inteligente o genuino, hermanos, y genio.
Entonces vemos de que estas cualidades y estas características que se maneja este animal inmundo, también las posee Hasatán, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Se asocia bastante, hermanos, esto. Y esto tiene un trasfondo espiritual, hermanos, intelectual, referente a lo que el Eterno nos ha permitido dejar como enseñanza. Me estoy refiriendo a todos los libros que el Eterno ha permitido, ¿verdad? Que usted y yo tengamos como referencia, como enseñanza, hermanos, de que las cosas son como son por tal cosa. Bendito sea el Eterno para que usted me entienda mejor. Entonces, libros como Noé, libros como Yacer, hermanos, por ejemplo, nos anuncia y nos enseña de que hubo una manipulación genética, tanto angelical con humanos, como ángeles con animales, hombres con animales, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, hermanos, quiera o no, a través de este ADN se ha sido prácticamente impartido parte de la genética de esta creación en general, hermanos. Bendito sea Hashem. Y por lo tanto estos cerdos pues tienen este tipo de características, o estos animales inmundos tienen estos tipos de características. ¿Por qué? Porque su genética en este caso pues ha sido manipulada. Bendito sea el Eterno, para que usted me entienda mejor. Mire, el cerdo no puede sudar porque no tiene glándulas sudoríparas, hermanos. Bendito sea Hashem. Para refrescarse, el cerdo se introduce en el fango. Entonces, como no tiene estas famosas glándulas sudoríparas, hermanos, entonces, ¿qué pasa y qué acontece? El cerdo tiene que revolcarse en el lodo, hermanos, porque esa es la forma de poder refrescarse. Entonces, está en su naturaleza hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, hermanos, pues, hermanos, imagínense cómo se refrescaría el pobre animal. Podría incluso morir de una insolación, para que usted me entienda mejor. Bendito sea el Rey de la Gloria. No puede expulsar sus toxinas y por eso es un animal inmundo, hermanos, un animal dañino para nuestra salud, para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es un animal que no puede botar sus propias toxinas, por lo que no puede sudar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el Eterno prohíbe que usted y yo comamos esto? No porque nos quiera aguar la fiesta, sino porque es un animal muy dañino, hermanos. En sí, bendito sea el Eterno, y el Eterno quiere darnos vida y vida en abundancia. Él nos ama, y porque nos ama, pues nos dirige, nos enseña y nos transmite sus enseñanzas para que usted y yo tengamos una vida de calidad, ¿verdad? Tanto espiritual, mental, como de salud, hermanos. Esto es lógico. Toda persona que ama a otra persona, pues le desea solamente el bien. Bendito sea el Eterno. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:22 al respecto. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces ya hemos aprendido, según la ciencia, el por qué el cerdo, hermanos. Y eso está científicamente comprobado, que no se puede discutir. Bendito sea Hashem. ¿Sabía usted que la Torah es más científica que cualquier otra cosa? Bendito sea el Eterno. El Tanaj enseña todo esto, hermanos. Antes que descubrieran que el peso tuviera viento, antes que descubrieran que la tierra era redonda, antes que descubrieran muchas cosas, hermanos, bendito sea el Eterno, ya había sido anunciado, hermanos, desde un principio la bendita y hermosa Torá por medio de los Nevi'im, hermanos, de los profetas del Altísimo. ¿Dónde esta gente pudo haber acertado tan grandes, digamos así, descubrimientos de estos últimos siglos, hermanos, sin haber tenido el conocimiento y la ciencia y los aparatos adecuados? O sea, en este caso la tecnología necesaria para poder descubrir todo esto. Pues, hermano, el Eterno, el Dios Supremo, el que está al control de sobre todas las cosas, pues se lo reveló. Bendito sea Hashem. Y por eso usted y yo tenemos el conocimiento. Entonces vemos por qué este animal es inmundo, y por qué usted y yo no lo debemos de comer. Mire, y eso mismo
le está aconteciendo a su pueblo por la contaminación que hay en medio de ellos por medio de esta potestad. Entonces, podemos aprender tanto lo espiritual como lo empírico de este animal. En lo empírico, el Eterno nos está queriendo enseñar y dar a entender de que es un animal que no fue creado para que nosotros lo comiéramos. ¿Por qué? Porque es un animal que fue creado para otro tipo de propósito. Por ejemplo, para que ese animal pues pudiese limpiar, por decirlo así, los desechos, ¿verdad que sí? Así como los calamares, que también están prohibidos, ¿verdad que sí? Bendito sea el Eterno por la bendita Torá en Levíticos 11. Pero estos animales son los que limpian el mar, hermanos. Entonces no te vas a comer algo que ese animal pues ha servido para limpiar la porquería de su medio ambiente, hermanos. Es lógico, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no nos va a hacer absolutamente nada mal. Y tú me podrás decir, pero llevo 30 años comiendo y no me pasa nada. Pero llegarás a los 50, 60 años y comenzarán los problemas. Vendrán los cánceres, ¿verdad? Que no serán curables. Vendrá el sufrimiento, vendrá la cadencia prácticamente de salud como tal de la persona. Y esto es algo que el Eterno nos quiere, como de lugar, evitar. Bendito sea Hashem. Mire, veamos lo que dice Números 11 del 4 al 15. Dice Números 11, Bamidbar, Perek 11, y dice los pasuquín del 4 al 15 estas palabras. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino esta maná ven nuestros ojos. Nada más que este maná que el Eterno, hermano, de una manera misteriosa y milagrosa, les permitió servir como alimento en la mesa en el desierto a su pueblo, y esta gente se estaba quejando por esto. Es terrible, hermanos, pero es una verdad absoluta, algo que aconteció, y esto no le gustó para nada al Eterno. Entonces mire lo que dice. Dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como de color de bedelio o de belio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moshe, en este caso al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y mira lo que pasó, y la ira de Yahweh se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moshe, y dijo Moshe a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Bendito sea Hashem. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, le pregunta Moshe al Eterno. Mire todo lo que se le atrevió a decir al Eterno. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasiada. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Bendito sea el Eterno, hermanos. Esto es tremendo porque vemos como el pueblo renegó, hermanos, del Eterno por la clase de alimentación, ¿verdad que sí? Que el Eterno le estaba ofreciendo en ese momento. Y esto acontece hoy en día en medio de las quejilot, hermanos. El Eterno está en estos últimos tiempos reprendiendo y instruyendo, ¿verdad? Y enseñando a su pueblo a comer como debemos comer, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos llevado una
muy malísima alimentación, comiendo extremadamente azúcar, dulces, ¿verdad que sí? Comiendo muchas cosas con sal, ¿verdad? Y alimentándonos de una manera no adecuada, porque llegamos a comer y a consumir bastantes cerdos y cosas y animales inmundos que lo que estaba haciendo era dañarnos el sistema inmunológico, incluso, hermanos, ¿verdad que este? Y lo que es el cuerpo, hermanos. Entonces, esto es algo que lamentablemente los amados Hajim y Hayot a nivel pues internacional no han entendido las Kehilot, hermanos, y por lo tanto se aplican muy malmente, ¿verdad? El versículo donde el Eterno enseña que no lo que entra lo que contamina al hombre, bendito sea el Eterno, sino lo que sale de su boca es lo que contamina porque de su corazón sale. Pero si aplicamos este versículo entonces de que nada lo que entra contamina al hombre, pues hermanos, voy a ir ahora mismo a mi cocina, sacar lo que es la lejía, el cloro, y comenzármelo a beber como si fuera agua. ¿Por qué? Porque el versículo dice que, hermanos, no es lo que entra lo que contamina al hombre. ¿Me podría yo aplicar esto? ¿Podría yo consumir veneno de rata y aplicarme este versículo? Claro que no. Bendito sea Hashem. Pero es un versículo que ha sido muy mal interpretado y recibido por el pueblo del Elohim, hermanos. Y esto es algo que el Abba nos está cambiando en estos últimos tiempos, porque es necesario de que usted y yo tengamos este organismo funcionando como debe ser para poder que el Ruach HaKodesh pueda manifestarse con poder en nuestras vidas. ¿O usted por qué cree que nuestro amado Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, ayunaba frecuentemente o comía de una manera pues liviana, hermanos, por esta misma causa y razón y motivo, para que la gloria del Eterno se pudiera manifestar en él? Un cuerpo, hermanos, cuando es extremadamente obeso, un cuerpo cuando está recién comido hasta reventar, hermanos, pues olvídese que usted va a poder de esa manera buscar la presencia del Eterno, porque sentirás pesadez, porque estarás queriendo erutar, etcétera, etcétera, continuamente. Y esto impide de que la presencia del Eterno pues pueda ser hallada, buscada en esta ocasión, hermanos. Y todo esto nos está queriendo enseñar el Eterno. Y es tremendo porque esto le dolió al Eterno en su corazón, hermanos, de que el Eterno le estaba brindando un alimento como lo fue el maná que otras naciones desconocieron, que nadie sabe excepto el pueblo de Israel qué es lo que es el maná, hermanos, porque lo vivieron, porque lo comieron, porque lo estuvieron teniendo durante 40 años, hermanos. Bendito sea el Eterno, un alimento donde vimos, hermanos, de que no soy yo ni enfermedades ni nada por el estilo. Claro que tuvieron que caer en una que otra enfermedad, sobre todo cuando vino el pecado, hermanos, que el Eterno mandó víboras, ¿verdad? Serpientes de fuego, etcétera, etcétera. Y todo lo que Él prometió que vendría por causa de la desobediencia, ¿verdad? Que lo vemos en Deuteronomio 28. Bendito sea el Eterno. Y así sucesivamente. Y esto es tremendo porque esto le dolió tanto al corazón que acuérdense que le dejé una tarea, amada Keila. ¿Cuál fue esa tarea? De que ustedes indagaran y supieran por qué cuando encontraron el arca otra vez, ¿verdad? Israel y volvieron a tomar control y posesión del arca. Cuando abrieron el arca solamente encontraron las tablas, hermanos, pero ya no se hallaba ni la vara de Aarón, ni se hallaba el maná, hermanos, del Eterno. Y esta es una de las causas por el cual no se halló más el maná en el arca. ¿Por qué? Porque el maná fue despreciado por Israel. Bendito sea el Eterno. El pueblo del Eterno rechazó, hermanos, tuvo en poco el maná del Eterno, hermanos. Bendito sea Hashem. Y esto fue como una especie de castigo de parte del Eterno, como diciéndonos, ¿sabes qué? Ya el alimento se lo van a tener que ustedes que ganar y buscar. Bendito sea el Eterno. Aquí les dejo la Torah. En la Torah ya saben ustedes específicamente qué es lo que ustedes pueden comer y qué es lo que no pueden comer. Hagan su voluntad en esa área. Bendito sea Hashem, tremendo, hermanos. Pero es algo que no podemos pasar así desapercibidos, sino que tenemos que aprender de estos errores de nuestros
padres del ayer, hermanos. Mire, el siervo del Eterno puede terminar alimentando a este demonio, hermanos, como lo es el cerdo, en el ámbito espiritual, por supuesto. Mire lo que nos dice Lucas 15 del 11 al 24, dice estas palabras. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, tocó el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Es tremendo porque esta parábola nos enseña nuestro Abba Yahshua HaMashiach y nos explica lo que aconteció con las 2 casas de Israel, hermanos. Sabemos que este hijo pródigo, ¿verdad? Que sí, que decidió pues irse y no tuvo por mucho prácticamente la herencia de su padre, sino que decidió irse a revolcarse con las personas del mundo, hermanos, vivir el mundo, cosa que el Eterno se lo permitió, ¿verdad que sí? Cuando el Eterno le dio carta de divorcio a Israel porque comenzó a fornicar y adulterar con los Baales, ¿se acuerda? Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué hizo el padre? El padre permitió de que este hijo pródigo cogiera su herencia. ¿Cuál era su herencia? La herencia del conocimiento, hermanos. Sabía de que era hijo de un rey, y no cualquier rey, cualquier padre, Abba. Bendito sea el Rey de la Gloria, sino de un Padre que le pertenece todas las cosas que hay en su entorno y contorno. Porque como lo citamos anteriormente, dice Colosenses que todo fue creado por Él y para Él y fueron creadas todas las cosas. Y que este hijo fue prácticamente al mundo y hermano, se desacató. Bendito sea el Eterno. Hizo, deshizo, malgastó su herencia y terminó apacentando cerdos, hermanos. Cuando él sabía por las enseñanzas de su padre que el cerdo era un animal inmundo, dándonos a entender, hermanos, que, hermanos, terminó sirviéndole al sistema. Bendito sea el Eterno, del antimashiach, terminó sirviéndole a esta población que tiene poco al Eterno y que son como cerdos revolcándose en el lodo, hermanos. Bendito sea el Eterno, siendo glotones, teniendo mala higiene, hermanos. Bendito sea el Eterno, y así sucesivamente. Bendito sea Hashem. Pero que cuando, hermanos, reflexionó y se dio cuenta de que tenía un Abba, hermanos, bendito sea Hashem, que lo tenía todo, que lo podría tener abundancia, dijo, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Me voy a ir a humillar y le voy a decir que no soy digno de ser tratado como hijo, pero que me tome como siervo. Y dice la parábola, hermanos, que viendo que cuando Israel venía prácticamente, la casa del norte venía otra vez a formar parte del pueblo, a hacerse uno con el Adonai, hermanos, cuando el Adonai lo vio de lejos,
fue conmovido a misericordia, a, a este caso, a compasión, hermanos, lo que usted y yo estamos viviendo. Porque aunque estemos todavía lejos de la Israel celestial, hermanos, bendito sea el Eterno, ya el Eterno de lejos nos ha tenido misericordia y compasión y está esperando solamente que nosotros lleguemos a Él para volvernos a restituir todo. Mira lo que el Eterno dice: sacar el mejor vestido. Usted y yo seremos vestidos, hermanos, de lino finos, que son las obras de los santos. Simboliza y representa las obras suyas y mías. Dice que aparte de sacar el mejor vestido, dice de que le van a sacar un anillo. Nos van a volver a dar autoridad, hermanos, como hijos e hijas del Eterno que somos. Bendito sea el Eterno, porque eso simboliza el anillo en la bendita Torah, autoridad. Y dice, y ponerle calzados. ¿Por qué? Porque usted sabe que la Torah nos enseña que antiguamente los que no usaban calzado eran los esclavos, y que ya no seríamos más esclavos del sistema, del mundo, sino que el Eterno nos restituiría todas las cosas. Y dice, maten el mejor novillo, dándonos prácticamente a entender que es decir como el antitipos, es como decir prácticamente la obra redentora de nuestro Yahshua HaMashiach, hermanos, que él mismo se ofreció por cada uno de nosotros, porque Yahshua dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos la historia bíblica, hermanos, aquí prácticamente simbolizada y plasmada en Lucas 15, del 11 al 24, el amor, hermanos, y la restitución que usted y yo como Casa del Norte tendremos cuando Yahshua HaMashiach venga por nosotros. Qué bello, ¿verdad que sí? Bendito sea Hashem. Vamos a ver lo que significa apacentar, hermanos, porque dice que comenzó a apacentar cerdos. Bendito sea el Eterno. A ese nivel cayó, hermanos. Dice que apacentar significa dar pasto al ganado o llevarlo a pastar. Dice, el campesino dedicó su tierra a praderas naturales para apacentar las vacas, por ejemplo. Otro significado es que dice que apacentarse, comer, dice, comer el pasto para alimentarse. Los cerdos ibéricos se apacentaban a la sombra de las encinas, consumiendo sus bellotas. Porque eso es lo que le dan a uno de los mejores cerdos ibéricos, hermanos. Le dan de comer solamente bellotas. ¿Para qué? Para que su carne sepa aún más exquisita. Y pues el consumo sea mayor, hermanos, y puedan tener aún más ganancia. Bendito sea el Eterno. O porque usted cree que cuando Yahshua libertó al ganadero, hermanos, bendito sea el Eterno, los que estaban apacentando los cerdos, que los demonios entraron a ellos y cayeron prácticamente al abismo, hermanos, no quisieron más a Yahshua ahí, porque se les quitó esto, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Veamos a continuación que el cerdo no pasa con lo divino. El cerdo no pasa con lo divino, hermanos. Proverbios 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Qué fuerte, hermanos, porque considera al cerdo, o sea, el anillo en la nariz de un cerdo más feo, hermano, que es más feo que para dónde se ha visto un cerdo, con un argolla aquí en la nariz, se ve horrible eso. Bendito sea Hashem. Pues así es la mujer hermosa, pero apartada de razón, delante del Eterno. Bendito sea el Padre Celestial. Amadas Ahayot que me están escuchando, para que usted vea que cuando usted es falta de entendimiento, dice las Sagradas Escrituras que se ve más feo que el cerdo que tiene ese anillo en la nariz. Qué fuerte. Nosotros ya hemos explicado en esta Keilah lo que eso significa. Vamos a continuar, ya estamos terminando, amados Ahayot. Dice, el pueblo del Elohim se sigue alimentando del cerdo. Qué triste esto. Pero esto es una verdad, que todavía pues los que teniendo este conocimiento y teniendo prácticamente ya la sabiduría y haber incluso a lo mejor ya entendido el por qué no se debería comer cerdo y lo sigue comiendo, hermanos, pues, hermanos, cosa seria.
Usted puede seguir comiendo su cerdo, no hay ningún problema. El Eterno no se lo prohíbe en su área, pues, de que usted tiene un libre albedrío. ¿Verdad que sí? Él ya lo dictaminó desde su Torah de que está prohibido. Pero si usted insiste en comerlo, pues usted se tiene que abstener después a las consecuencias que ese cerdo traerá a su vida, a su salud. Bendito sea Hashem. Veamos lo que Isaías 65, del 2 al 5 dice. Yasaya dice en el Perec 65, en los Pasuquín 2:5, estas palabras. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provocan de continua ira. Eso hacemos cuando no cumplimos Torah. Estamos provocándolo constantemente a ira al Eterno. Dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo. ¿Se da cuenta? Mire, que comen carne de cerdo. Y mire lo que dice. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, dándonos a entender, hermanos, que el Eterno abomina esto, de que usted y yo no llevemos la dieta dietética de Levíticos 11, de Sefer Baikra 11. Hermanos, esto lo aborrece el Eterno. Y mire lo que dice. Dice que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, dice, fuego que arde todo el día. ¿Por qué? Porque son como tizones. Simbolizan tizones para el Eterno, hermanos, que están ya expuestos prácticamente al lago de fuego eterno. ¿Por qué? Porque provocan constantemente a ira al Eterno, hermanos. En Isaías hay un pasaje que dice que toda persona en un futuro que se alimente de cerdo y que coma ratón, dice que será exterminado de en medio del pueblo de Israel, hermanos. Y esto es una verdad absoluta. Entonces, imagínese usted que por qué el Eterno abolería algo en este momento para volver a colocarlo en un futuro. No tiene sentido, hermano, esto. Y esto es algo que usted y yo debemos entender como de lugar. Mire, el Adón nos manda a no galardonar a los cerdos. Esto me lo enseñaba mi Eterno hace 2 días, hermanos. Bendito sea el Eterno, donde Él me decía, leas el Salmo 10 que le voy a enseñar algo. Y si hay algo que me enseñó el Eterno en el Salmo 10, es que nosotros no debemos galardonar a los impíos. El Eterno aborrece que los inicuos, hermanos, los impíos, sean bendecidos. Cosa seria, hermanos. Y en muchas ocasiones nosotros hacemos esto. Y esto es algo que no le gusta al Eterno. Por eso, hermano, cuando usted incluso vaya a bendecir y tenga el anhelo de bendecir a alguien, pregúntale al Eterno si lo merece. Pregúntale al Eterno si usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es voluntad y esto es decisión del Abba, hermanos. Él es el que sabe lo que la persona merece o lo que no merece. Bendito sea Hashem. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros. Miren lo que dice. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. ¿Se da cuenta, hermanos, ya para culminar este sidur, que el Eterno incluso nos dice a nosotros, nos enseña espiritualmente hablando que usted no debe entregar nada de su reino a estas clases de personas que poseen esas características que le acabo de mencionar a ustedes anteriormente referente al cerdo? O sea, que las personas que, hermanos, sean glotones, sean faltos de entendimiento, de higiene, sean faltos de lo que ya usted y yo citamos, hermanos, valga la redundancia, bendito sea el Eterno, y que vuelvan siempre a su lodo, dice el Eterno, no les entreguen nada de lo que yo les enseño a ustedes. ¿Por qué? Porque lo van a pisotear, se van a burlar, no lo van a recibir, hermanos. Van a tener lo santo por lo profano,
como me decía el Eterno en el trabajo. Hace poco me decía, ¿sabes qué? Hay de los que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. Le espera buena retribución a esas personas, hermano. Bendito sea Hashem. Y eso es algo que usted y yo debemos entender y debemos, hermanos, valorar. Bendito sea Hashem. Que lo santo es lo santo y lo profano es lo profano. Y nosotros tenemos que saber hacer diferencia de tal cosa. Amén. Para que el Eterno esté contento, para que todo fluya conforme a su voluntad. ¿Verdad que sí? Y las cosas santas y preciosas del Eterno no sean vituperadas y pisoteadas, hermanos. Bendito sea Hashem, porque esto es algo que aborrece el Eterno y sinceramente no se lo merece. De que tratemos lo santo y lo precioso y lo eterno, hermanos, de esta manera. Entonces, toda persona, hermanos, de que vuelve prácticamente a revolcarse en el lodo es porque, hermanos, su naturaleza no ha sido cambiada. Por eso el Eterno nos demanda a usted y a mí en Romanos 12, hermanos, léase el versículo 2 en adelante, donde el Eterno nos dice que usted y yo debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Que usted y yo debemos cambiar nuestra naturaleza. ¿Por qué vuelve el cerdo a revolcarse, hermanos, en el lodo después ya de haber sido limpio? Por dos cosas. Primeramente porque es su naturaleza, ¿se acuerda? No tiene estas glándulas sudoríficas. Y, y porque espiritualmente hablando, hermanos, ya su naturaleza es inmunda. Bendito sea Hashem. Entonces, hermanos, no seamos como los cerdos, sino seamos como los kadoshines que el Eterno ha hecho de cada uno de nosotros y valoremos y tomemos el consejo que el Eterno, que el Abba nos ha entregado, ¿verdad? Por medio de su bendita Torah, para que a usted le vaya bien, para que usted sea una persona con un estado de salud bueno y así poder seguir avanzando en el reino del Eterno. Así que hermanos, que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Vamos a levantar una pequeña tefilá agradeciendo al Abba por este tiempo y espero de que esta información le haya sido de provecho a su vida. Aplíqueselo y usted verá cómo la bendición del Abba descenderá sobre su vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, te damos toda gloria, honra, alabanza. La cabot es tuya, no cabe duda, Abba. Por eso te pido, mi Hashem, que sea usted glorificándose y exaltándose en medio de nosotros. Y te damos gracias por todo lo que ha de venir. Toda rabá y gloria sea a ti, Hashem. Amén, veo amén. Así que hermanos, como decimos en este canal, hasta un próximo vídeo.